Lo importante en estos problemas es reconocer la suma y la diferencia. Para que se pueda entender, la suma va a ser de color rojo y la diferencia de color azul. Entonces, en el problema vamos a reconocer la suma. Dice, si la suma de las edades de mis padres es actualmente 97 años, entonces estos 97, ¿qué sería? Sería la suma. Luego dice, y mi papá es mayor que mi mamá en 5 años. ¿Qué significa que papá sea mayor que mamá en 5 años? Significa la diferencia. ¿Por qué? Porque llevan 5 años de diferencia. ¿Ya? Entonces encerramos los 5 años de diferencia y los colocamos acá en nuestros datos. 5 años de diferencia, ¿no? Ahora, lo importante también es saber quién es mayor, ¿no? Dice, papá es mayor que mamá. Por acá lo vamos a poner, papá es mayor que mamá. Quiere decir que papá será el número mayor, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá también. Papá será el número mayor y mamá será el número menor. Ahí está. Muy bien. Me dicen, ¿cuál es la edad de mi papá? La edad de mi papá es el mayor. Entonces utilizamos la fórmula del número mayor. ¿Te acuerdas cuál es la fórmula del número mayor? ¿No? Tengo que sumar, ¿sí? Tengo que sumar. ¿Qué cosa tengo que sumar? La suma, que tengo como dato, 97, más la diferencia, que también tengo como dato, y esto lo voy a dividir entre 2. Muy bien. Entonces, la edad de papá, que representa el número mayor, a ver, calculamos, 97 más 5, 102. 102. La mitad de 102, a ver, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? 102 entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 102? 51. Entonces, papá tiene 51 años. Y esa es la respuesta. En este problema vamos a también reconocer la suma y la diferencia. ¿Ya? Estos códigos de colores también van a quedar. La suma roja, la diferencia azul. Y acá en el problema vamos a reconocer esos datos. Dice, en un parque forestal de la selva hay 245 árboles entre cedro y caoba. Estos 245 representan a la suma de los árboles entre cedro y caoba. Entonces será nuestra suma, nuestro dato suma. 245 árboles. Seguimos, si los árboles de cedro son 35 más que los de caoba, cuando dice que hay 35 árboles de cedro más que los de caoba, eso indica la diferencia. Quiere decir que los de cedro le ganan a los de caoba en 35. Por eso viene a ser una diferencia. Entonces, en los datos colocamos 35. Muy bien. También ya te dije que es importante reconocer quién es mayor y quién es menor. Por ejemplo, acá dice, los árboles de cedro son 35 más que los de caoba. Entonces estamos viendo que los de cedro son más que los de caoba. Por lo tanto, cedro sería el número mayor y caoba sería el número menor. ¿Qué nos piden? ¿Cuántos árboles de caoba hay en dicho parque? Nos piden caoba y caoba es el número menor. Entonces colocamos en la fórmula, sería número menor es igual. El número menor va a ser igual en este caso a una diferencia. ¿La diferencia de quién? De la suma de los datos menos la diferencia de los datos y todo dividido entre 2.
Entonces vamos a restar 245 menos 35 sería 210 dividido entre 2. ¿Y cuánto es la mitad de 210? 105. Entonces, 105, ¿qué representa? 105 árboles de caoba. Vamos a reconocer primero la suma. Para la celebración de cumpleaños de mi abuelo se han comprado 288 bocaditos. Estos 288 bocaditos vendría a ser la suma, ¿no? O sea, todos los bocaditos entre dulces y salados. Entonces la suma será 288. Luego me dicen si hay 36 bocaditos salados más que dulces. Entonces 36 sería ¿qué cosa? La diferencia. La diferencia es 36. ¿No? ¿Por qué? Porque nos dicen de que hay 36 bocaditos salados más que dulces. O sea, 36 más que dulces son salados. Ahora dice, bueno, lo importante también reconocer quién es mayor, ¿no? Dice que hay 36 bocaditos salados más que dulces. Entonces, los salados sería mayor que los dulces, ¿no? Por lo tanto decimos de que los salados representan el número mayor y los dulces representan el número menor. Me piden, ¿cuántos de los bocaditos son salados? ¿Cuántos de los bocaditos son salados? Me están pidiendo el número mayor. Entonces, fórmula del número mayor es igual. Para el número mayor ya sabes que tienes que hacer una suma. ¿Una suma de quién? Del dato de la suma, que son 288, más el dato de la diferencia, que es 36, y esto lo dividimos entre 2. Vamos a sumar. A ver, 8 más 6, 14, llevo 1, 8, 9, 10, 11, 12, llevo 1 y 3. La suma será 324 dividido entre 2. Saquemos la mitad a 324, ¿no? Mitad de 2, 1. Mitad de 2 es 6. Mitad de 4, 2. 162. 162, ¿qué? Bocaditos salados. Bocaditos salados. Y esa sería la solución. Me dicen, la mitad de la suma de dos números es 17. Ya no me están dando la suma directa, sino me están diciendo la mitad de la suma. ¿Cómo vamos a interpretar esto? De la siguiente forma. Cuando dice la mitad de la suma, sería la suma entre 2. Esto es la mitad de la suma. Y la mitad de la suma de esos dos números es 17. Bueno, lo importante es calcular cuánto es la suma, ¿no? Y si este 2 está dividiendo a la suma, ¿cómo pasa el segundo miembro? Multiplicando. Entonces, nuestra suma sería 17 por 2, 34. Por lo tanto, ese sería el primer dato. La suma es 34. Luego nos dice, el cuádruplo de su diferencia es 24. El cuádruplo, cuando se habla de cuádruplo de su diferencia, se refiere a 4 veces la diferencia. Esto es igual a 24. Entonces, si me dicen el cuádruplo de la diferencia es 24, este cuádruplo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces la división sería 24 entre 4, 6. Entonces mi diferencia es 6. Muy bien, colocamos acá con azul el dato de diferencia 6. ¿Entendido? A ver, revisamos una vez más. Dice, la mitad de la suma. No me dicen la suma es 17, me dicen la mitad de la suma de dos números es 17.
Entonces yo no puedo ponerle la suma de 17, sino la mitad de la suma es 17. Despejando, la suma sería 34. Luego dice, el cuádruplo de su diferencia es 24. No me dicen que la diferencia es 24, me dicen que el cuádruplo de la diferencia es 24. Lo estoy representando acá. El cuádruplo de la diferencia es 24. Este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Sería 24 entre 4, 6. Mi verdadera diferencia es 6. Ya tengo los datos. Una vez que ya tengo los datos, me están pidiendo hallar los números. Entonces empecemos por el número mayor. A ver, sería número mayor. Ya sabemos que el número mayor es la suma. ¿La suma de quién? Del dato de la suma más el dato de la diferencia. El dato de la diferencia y dividido entre 2. A ver, expresamos 34 más 6, 40 entre 2, 20. El número mayor será 20. Ahora, cálculo del número menor. El número menor es una resta. ¿Resta de quién? También de la suma menos la diferencia, la diferencia es con azul, dividido entre 2. Esto es igual. 34 menos 6, 28. La mitad de 28 es 14. Entonces, ¿cuáles son los números? Los números son 20 y 14. Esa sería la solución. Podemos hacer una comprobación, ¿no? Me dice la suma es 34. 20 más 14, 34. La diferencia es 6. 20 menos 14, 6. Estos números son correctos.